Amén, así es el Señor. Por siempre es su amor. Dice ahí en el libro de los Salmos que el amor del Señor es para siempre. Hasta el fin Él nos da su amor. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Les invito a que mantengan ahí su Biblia abierta. Vamos a utilizar varios versículos, pero principalmente nos vamos a enfocar en el capítulo 19 de Lucas que se leyó hace rato. Pero quiero pedirle que incline su rostro ahí donde está y vamos a orar a nuestro Dios, a pedir su dirección y que sea Él hablando a nuestras vidas. Damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Oramos, Señor, que en este día tú hables a nuestra vida y a nuestra necesidad. Oramos, Señor, que tú tomes en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, para que estén centrados en lo que tú quieres traer para nosotros. Te suplicamos que seas tú tomándonos de la mano, marcándonos dirección, incluso marcándonos el paso, y que nosotros con prontitud pongamos en obra lo que tú quieres para nosotros. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Seguimos en nuestra serie fortaleciendo nuestra fe en tiempos difíciles. Como le decía hace rato cuando tuvimos un tiempito de emociona saber que en breve estaremos ya reunidos. Pero yo tengo una pregunta en mi mente. ¿Qué ha pasado en su vida en este más de un año? Y no solamente qué ha pasado en su relación con Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido en su relación, en su comunión con nuestro Dios? ¿Qué ha pasado con su compromiso con nuestro Dios? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Va a estar en la misma condición que antes de la pandemia? ¿O habrá habido un crecimiento? Estamos hablando de que Dios quiere que crezcamos en la fe. Y si vamos a crecer en la fe, vamos a tener que tomar riesgos. Por eso el título del día de hoy se llama Para crecer en fe hay que tomar riesgos. Quiero retomar un poquito la lectura que hicimos ahí de Lucas 19. Él compartió la famosa conocida como la parábola de las 10 minas. Hay algunos que la hacen similar a la parábola de los talentos. Es muy parecida, aunque en la parábola de los talentos lo que el Señor les dio fueron talentos, que realmente era dinero. Aquí el Señor les da minas, que es lo mismo, es dinero. Es dinero. La parábola de las 10 minas nos comparte el Señor Jesús aquí en Lucas 19. Y aquí nos enseña la importancia de tomar riesgos. Jesús en este pasaje nos muestra que si usted no toma riesgos, no tiene fe. Si no tiene fe, es infiel. Recuerda que eso fue lo que el Señor le estaba diciendo al siervo que guardó la mina. Guardó la mina. La historia, le animo a que la lea, está allí en todo, la gran parte del capítulo 19, del verso 11 hasta el 27, lo que leyó Dani hace rato, para que lea y sepa todo el contexto. Dice en los primeros versículos, verso 12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Más adelante pues dice que era un rey, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Les dio 10 minas para que esas minas, en otras versiones dice, les dio una gran cantidad de dinero, y esa gran cantidad de dinero, ahí mismo lo dice, para que negociara. ¿Cuál era el objetivo de negociar? El Señor lo que quería al negociar era pues tener mayores recursos. Un negocio se trata de producción. Si en tu negocio no estás produciendo, pues nada más te estás divirtiendo, y quién sabe qué tan divertido estés, porque a lo mejor lo único que estás haciendo es perder. Pero en un negocio lo que se busca es obtener beneficios, y en los negocios siempre hay riesgos. Incluso aquellas personas que van a abrir un negocio hacen un análisis de riesgo. El problema con los famosos análisis de riesgo es que regularmente prestamos atención al riesgo negativo. ¿Qué se busca en ese análisis de riesgo? Las posibles cosas que pudieran hacer que no funcione mi negocio.
Pero ¿sabe qué? También hay riesgos positivos. Hay cosas que pueden hacer que le vaya bien. Regularmente nos enfocamos en aquello que puede hacer que me vaya mal, pero también hay un riesgo positivo, aquello que puede hacer que le vaya bien. Un riesgo negativo es que le vaya mal y un riesgo positivo es que le vaya bien. Y si nosotros trabajamos estadísticas, ya nada más de entrada está en un 50-50, ¿no? Un 50-50. Bueno, en este caso, el Señor repartió 10 minas entre 10 siervos suyos. Ya cuando viene el rey, solamente se menciona que 3 son los que rinden cuenta, aunque seguramente los 10 rindieron cuenta de lo que habían hecho con esas minas. Dice que el primero le dijo, mira, aquí tengo tu mina y ha ganado 10 minas. Y dice que el Señor le dijo, o el rey le dijo, tienes autoridad ahora sobre 10 ciudades. Después llegó otro y le dijo, tu mina ha ganado 5 minas. Y el Señor le dijo, tienes autoridad sobre 5 ciudades. Pero llegó uno que le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro y bueno, lo que hice es cuidar tu mina, aquí está tu mina. Dice, vino otro diciendo, verso 18, en el verso 20 vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces observen la reacción de Jesús para aquel siervo que lo único que hizo fue guardar su mina porque tuvo miedo, dice el versículo. Dice, entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Entonces le dijeron, Señor, él ya tiene 10. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es interesante, aunque tal vez usted no lo notó de primera instancia, pero esta parábola habla acerca de los riesgos, Dice que el siervo que solamente cuidó su mina y se la regresó al Señor, dice que lo hizo porque tuvo miedo. En otras palabras, no quiso tomar ningún riesgo. ¿Y cómo quedó? Pues quedó muy mal delante de su Señor. El Señor le dijo que era un siervo, mal siervo, era un mal siervo porque él había quedado con el temor, no había hecho el negocio y el Señor le dijo, si tú quieres tener más, tienes que correr riesgos. Y bueno, yo pensando en este pasaje, lo quise relacionar con lo que viene ahora para nuestra iglesia. Por eso le preguntaba, usted, ¿cómo va a regresar? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para de aquí en adelante en su relación con Dios y en su relación con la iglesia? ¿Qué es lo que viene? ¿Se va a quedar en la misma condición? ¿O va a correr riesgos? Y esta parábola, le digo, es muy similar o es paralela a la parábola de los talentos. Principalmente los talentos era dinero, pero después esta palabra, incluso la iglesia cristiana, fue la que le dio la connotación de habilidades. Al principio significaba nada más dinero, pero ahora significa habilidades. Y Dios le ha dado a usted habilidades. Si usted es creyente, Dios le ha dado dones espirituales para servir. El problema es que muchos ya saben que tienen dones espirituales, conocen sus talentos, pero los han mantenido guardados. Y dice el Señor que eso es falta de fe, eso es no arriesgarse. Si usted quiere crecer en su fe, tiene que arriesgarse. Vivir por la fe frecuentemente envuelve riesgos y el tomar riesgos es un aspecto esencial del actuar con fe en Dios y de llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Incluso nuestra máxima expresión de fe para con nuestro Señor es arriesgar nuestra vida entera por Él.
Y Dios promete darnos a cambio mucho más de lo que podemos imaginar. Y bueno, yo estoy convencido que no lo hacemos por lo que Él promete darnos, aunque sí hay promesa de parte de Dios cuando nosotros arriesgamos en fe. Hay promesas de parte de Dios. Vamos el día de hoy a contemplar esas promesas. Y hay algunas lecciones que yo he aprendido a lo largo del camino que quiero recordárselas y que quiero animarle a que usted las ponga en práctica para que ahora a nuestro regreso usted se estire en fe como nunca antes lo había hecho. Yo le quiero animar a que arriesgue su fe, arriesgue su vida, crezca en su fe por el Señor, y le garantizo que va a recibir mucho más de lo que usted imaginó o soñó, como fue el segundo versículo que aprendimos. Recuerda, Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando nosotros somos retados a crecer, a arriesgar, hay algunas excusas que ponemos en nuestra vida. Por ejemplo, cuando el pastor o cuando Dios mismo nos reta a través de su palabra a servir, poniendo a funcionar nuestros dones, nuestros talentos, a invertirlos en la obra de Dios, a veces como que nos menospreciamos un poco, decimos, no, a mí como que todavía me falta y demás. Anótele por ahí cuáles son algunas respuestas que yo mismo he aprendido en mi caminar con Dios al crecer en fe y al servirle al Señor. Número 1, donde Dios guía, Dios provee. Si Dios le pide a usted que haga algo, Él le va a dar la energía, le va a dar el talento, le va a dar la habilidad, le va a dar la gente, es decir, le va a proveer de un equipo, le va a dar el dinero, le va a dar lo que necesite para cumplir con ese llamado que Dios ha traído a su vida. Cualquier cosa que usted necesite, donde Dios guía, Dios provee. Y si Dios le ha hablado en este año que usted tiene que hacer algo más que lo que estaba haciendo, usted tiene que tomar el reto y arriesgarse. Y no se preocupe, porque Dios va a proveer de todo lo que sea necesario. Incluso, yo sé que algunos, el Señor ha estado hablando a su vida, diciéndole que deje todo y le sirva. Y uno de los grandes temores es el recurso económico. Ese era uno de mis temores. Yo recuerdo perfectamente bien. Yo creo que en mi etapa de juventud, ahí los 18, 20 años, yo sabía que el Señor estaba hablando a mi vida y me estaba llamando. Pero una de mis más grandes preocupaciones eran los recursos económicos. Mi padre fue un obrero, ganaba un poquito más del sueldo mínimo, entonces siempre hubo carencias en mi hogar. Gracias a Dios que me dio inteligencia, me iba muy bien en la escuela. Incluso yo sí fui uno de esos niños que soñaba alguna vez con ser presidente de la República. Ya después dije, gracias porque el Señor me libró de eso. Pero yo soñaba con hacer mucho dinero. Cuando yo entré a estudiar mi carrera, algunos de ustedes lo saben, que yo entré a estudiar ingeniería petrolera porque a mí me dijeron que a los ingenieros petroleros les daban casa y camioneta. Nunca habíamos tenido casa, siempre habíamos rentado. Y entonces yo dije, y luego tener un carro, qué bueno, y ganaban bastante bien. Entonces eso fue lo que me motivó. Incluso yo ya estaba empezando a trazar un plan para mi vida, porque yo no me quería quedar trabajando en México. Yo sabía que allá en el Mar del Norte estaban las plataformas petroleras, yo quería ir a trabajar para allá, nada más se trabajaban allá, se trabajan 6 meses por el asunto climático, otros 6 meses está fuera y yo ya tenía pensado, regreso a México, en esos 6 meses hago negocios y yo tenía toda una vida ya bien organizada. Y el Señor me dice, cambio de planes. Le digo, aunque yo ya lo sabía, pero mi principal preocupación era el aspecto económico. En una ocasión mi madre viene conmigo y me dice, Ricardo, oye, ¿tú no has pensado ya dejar todo para servir al Señor? Y yo me quedé así, ¿por qué me dice esto? Dice, yo sé cuál es tu problema. Y me sorprendió más todavía. Me dice, tú tienes miedo por el asunto económico. Y me dijo mi madre, mira, cuando tu papá murió,
Yo soy el mayor de 5 hermanos, 4 hermanas y yo soy el mayor. Yo tenía 18 años y así cuéntele para abajo, no nos llevamos mucho. Pero mi madre se quedó con 5 hermanos y una pensioncita como de 1,100 pesos en aquella época. Y me dijo mi mamá, cuando tu papá murió no nos faltó nada. Ahora, si tú decides servir al Señor, ¿tú crees que nos va a faltar algo? Y me llegó, como dicen los jóvenes, al cora, ¿no? Me llegó al corazón porque exactamente ese era uno de mis temores. Y aprendí este principio, donde Dios guía, Dios provee. Y recuerdo perfectamente bien uno de los pasajes que hicieron eco en mi vida, y es uno que tienen ahí en sus bosquejos, Filipenses 4:19, que dice: así que mi Dios proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Yo recuerdo que en ese tiempo pues decidí renunciar a mi trabajo. Me dieron una buena liquidación, pero pues cuando uno ya no percibe, pues eso se va rápido. Y en una ocasión, bueno, esa época también tomé la decisión de ir a prepararme al seminario. Y recuerdo que en la primera semana que fui al seminario, yo estaba interno, regresaba los viernes. Regreso y mi mamá me decía: oye, ¿qué crees? Mira, ven, la esposa del carnicero me pidió que si le hacía de comer 2 días, y a mi mamá le encanta hacer de comer, y le dijo sí, y me dice: ven, y me abre el refrigerador y me dice: y mira toda la carne que me dio. Entonces, de verdad, este es un principio que si usted lo toma en cuenta, lo va a poder experimentar, donde Dios guía, Dios provee. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no sé cuál sea su temor. Si a lo mejor dicen: no tendré toda la capacidad, Dios provee. Lo único que Él quiere es que usted tome riesgo, que decida. Cuando usted decide, Dios se encarga de absolutamente todo lo demás. Y esta es solamente una de tantas historias que hemos experimentado o que he experimentado en mi vida. En mi vida ya con mi familia, con mi esposa y con mis hijos, hay cantidad de experiencias en donde esto es vivencial. Cuando Dios ha llamado, cuando Dios nos ha llamado y a donde nos ha guiado, Él nos ha proveído. Y la gran verdad es que Dios ha proveído miles de veces, porque a donde Él guía, Él provee. Pero como este hombre de ahí de la parábola, hay muchos que tienen temor. Muchos que tienen temor. ¿Y qué tal si no voy a poder? Mire, donde Dios guía, Él provee. Vea el siguiente versículo, una hermosa promesa que está ahí en el Salmo 91, verso 14. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará, yo le responderé, estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Cuando uno hace un compromiso con el Señor, dice: yo le protejo. Si Él se acoge a mí, yo lo protejo. Si Él confía en sus propias fuerzas, pues que Dios lo bendiga. Porque reconoce mi nombre, yo lo protegeré. Él me invocará y yo le responderé. Y esto me recuerda mucho a aquel pasaje donde dice que Dios le da gracia a los humildes. Y usted es humilde cuando acude al Señor necesitado. Entonces, yo no sé cuál sea su temor, pero hay grandes oportunidades en Vida Nueva para que usted pueda poner a funcionar e invierta los talentos, los dones que el Señor ha puesto en sus manos. ¿Cuál es su temor? Le he dicho durante varias semanas que para vencer el temor no hay que huir de él, sino que hay que enfrentarlo. Hay que ir en contra del temor, no hacia el lado contrario, sino contra él. Contra él. ¿Cuál ha sido su temor? ¿Cuál ha sido su temor? Aquí en Vida Nueva hay muchos que hemos soñado durante este tiempo que usted no ha venido aquí a las instalaciones, con Leonardo Sánchez, con mi esposa, con José Alberto, con Leo Chico, que nos ha ayudado mucho. Hemos soñado en qué cosas tenemos que hacer aquí mientras no tenemos todavía los permisos para construir. Y soñamos,
¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos puso aquí con una finalidad. No es casualidad que nos haya puesto al lado de la universidad más grande de Latinoamérica, que por cierto ya salió en las noticias que en agosto empezará ya a tener sus clases presenciales. Dios nos puso aquí, Dios nos ha dado un sueño, Dios nos ha dado una visión para vida nueva. Y si usted y yo vamos a vivir por fe, vamos a tener que tomar algunos riesgos. Ejemplo, necesitamos alguien que dirija el ministerio estudiantil. Necesitamos alguien que dirija. Hace algunos, yo creo que como 2 meses le pedí a algunos que si querían orar y solamente alguien me dijo, sí, yo quiero orar por eso. Pero necesitamos no solamente orar, necesitamos ya una persona, pero también necesitamos gente como voluntario que done, que invierta, que diezme, ¿por qué no decirlo así?, parte de su tiempo para servir. Y lo necesitamos ya con urgencia, porque en breve se va a abrir la universidad. Y gran parte de nuestra razón de ser como iglesia es los estudiantes. ¿Va usted a responder a Dios? Dios va a proveer. Lo único que quiere que usted y yo sigamos creyendo, que nos mantengamos por donde Dios nos guía, porque donde Dios guía, Él provee. Seguro que usted va a tener tiempo necesario y suficiente para poder invertirlo en esta hermosa labor. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Qué le ha dicho Dios en este año que no hemos estado congregados? A lo mejor usted ya se había olvidado que estamos al lado de la universidad, a lo mejor usted ya se había olvidado que aquí alrededor hay cantidad de estudiantes solamente en el campus de la UNAM, en el campus principal, aquí al lado de donde estamos, hay más de 170,000 estudiantes. Solamente aquí. Ya toda la universidad y todos sus campus, incluso los que hay en el país, hay cerca de 260,000 estudiantes por ahí así. Dios nos puso con una visión en este lugar. ¿Va a ser usted partícipe? A lo mejor alguno de ustedes, de los que me están escuchando, Dios le está diciendo, tú eres el que quiero en la dirección. Ay, Señor, pero los recursos donde Dios guía, Dios provee. A lo mejor usted puede invertir 2 horas al día o 2 horas a la semana, pero usted dice, ay, pero tantas cosas que tengo que hacer en casa. Si usted necesita energía, bríndele al Señor, a su obra, lo que tiene, y Él lo va a multiplicar. Vamos a ver eso en un momentito más, porque ese es uno de los puntos que vamos a ver el día de hoy. Número 2, cuando Dios se retrasa, Él tiene un porqué. A lo mejor usted es de los que antes de la pandemia estaba listísimo para servir y después con la pandemia algo sucedió en usted y dijo, no, pues a lo mejor es porque Dios no quiere, Bueno, el momento de Dios es el momento preciso. Alguna vez le decía, si usted se encuentra en la sala de espera de Dios esperando una respuesta, esperando un cambio, esperando tal vez un milagro, nada más tiene que detenerse y recordar y darse cuenta que Dios sigue en control, que Él sabe más de lo que usted sabe, que el Señor mide perfectamente el tiempo, que el tiempo de Dios, el momento de Dios, el momento preciso. Él nunca llega tarde, nunca tiene prisa y usted tiene que confiar en Él cuando algo se retrasa en su vida. Uno de mis versículos favoritos que me ha animado en todos estos años que el Señor me ha mantenido en el ministerio es Habacuc capítulo 2 verso 3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y cuando yo repasaba este versículo, estaba recordando algo que les mencioné hace un momento, nuestro templo. ¿Cuánto tiempo y todavía no podemos tenerlo? Y el Señor me recordaba, la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento, no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y las palabras de Dios a través del profeta Habacuc llenan mi corazón de esperanza. A lo mejor, como le decía, usted antes de la pandemia estaba listo y dijo, sí, incluso ya me voy a bautizar, ya quiero hacer esto, y pasó esto y dijo, a lo mejor Dios no quiere. No, el Señor en este tiempo le ha estado preparando, ha estado hablando a su vida
para que con todo el ímpetu del mundo usted llegue a servir, porque los tiempos de Dios son los precisos. En cada área de nuestra vida, Dios tiene un tiempo preciso. Cuando nosotros queremos acelerar los tiempos de Dios, echamos a perder muchas cosas. Y usted puede ver el ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento. Dios le había dado la promesa de un hijo, no veía claro, ya su mujer estaba grande, él estaba grande, y pues pasaban los días y no venía ningún hijo para él, y entre él y su esposa querían echarle una manita a Dios. Le dijeron: mira, ahí está mi sierva Agar, ¿por qué no tienes un hijo con él y que él sea el hijo de la promesa? Pues está bien, dijo Abraham, ¿no? Y sin embargo, ese no era el plan de Dios. Y porque ese no era el plan de Dios, hoy tenemos un conflicto que tiene su origen hace miles de años. El tiempo de Dios es el preciso, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Algunos de ustedes quizá ya estaban listos para bautizarse y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. La visión se cumplirá. En breve estaremos listos para celebrar los bautismos de los hermanos que Dios ha llamado a su reino, decidido seguirle y que están listos ya para bautizarse. Los tiempos de Dios son los tiempos perfectos. Son los tiempos perfectos. Y yo puedo dar ejemplo, testimonio de muchas cosas a este respecto. Muchas. Hablaba del templo, pero me recordaba también otra vez el asunto de la familia. Cuando nosotros éramos niños, adolescentes, siempre rentamos. Y ya después le pudimos comprar un departamento a mi mamá, y ya después me casé, y sigo con la visión de algún día tener una casa para mi familia. Y a veces parece un poquito desesperante. A veces vivimos crisis también como familia, que decimos ya, debiera de ser el tiempo. Pero el Señor nos dice: hey, la visión se realizará en el tiempo señalado. En el tiempo señalado. Dios tiene planes y propósitos para su vida, para mi vida. Y usted puede ver cómo otros prosperan, y usted puede ver cómo hay otros que tienen grandes templos, y puede eso a lo mejor llevarle un poquito a la desesperación. He aprendido lo siguiente que quiero compartirlo con usted: no es asunto mío lo que Dios hace en la vida de otros. En otras palabras, a veces Dios me dice: a ti no te importa lo que yo haga con los demás. Tampoco es asunto suyo lo que Dios hace en la vida de cualquier otra persona. ¿Qué quiero decir con eso? Que a usted también Dios le dice: a ti qué te importa lo que haga con los demás. Nuestro único asunto es seguirle al Señor. El punto es que Dios ha permitido un retraso a veces en nuestra vida para lo mejor. No lo entiendo, pero es para el bien nuestro. En el caso de nuestro templo, no lo entiendo, pero es para el bien de nuestra iglesia. La verdad de Juan 13:7 es algo que sí sé. El Señor Jesús dijo: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Sé que eso sí, es una gran verdad. También 2 Corintios 1:9 dice: nos sentíamos como sentenciados a muertes, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hay muchas ocasiones que Dios permite circunstancias en nuestra vida que parece que Él se ha apartado de nosotros, que parece que ya no podemos más, que parece que en el caso de Pablo estaban ya casi como muertos. Pero el apóstol Pablo dice una gran verdad en su vida, que es una gran verdad para la vida de nosotros también. Estas cosas han sucedido para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hay muchas cosas que se han retrasado en su vida, ¿y sabe para qué es? Para que no confíe en sus propias fuerzas, sino para que confíe en el Señor, que Él es capaz de resucitar aún a los muertos. El punto al que quiero llegar es que debemos de confiar en Dios, sea lo que sea. Y quiero decirle,
En 8 días empezamos nuestros cultos presenciales y puede ser que este sea su tiempo, que este sea su tiempo. Me viene a la mente aquel pasaje cuando allí en el libro de Esther Mardoqueo manda un mensajero para decirle a Esther: oye, necesitamos que vayas enfrente del rey para que intercedas por nuestra nación, Y entonces ella dice: híjole, es muy difícil porque si uno se presenta sin audiencia, el rey es capaz de matarlo, sea quien sea. Y la respuesta es: no sabemos si para esto es que Dios te ha puesto aquí. No lo sabemos, no sabes si tal vez para esto es para lo que Dios te puso como reina. No sabes si para servirle es para lo que Dios te permitió pasar por esta pandemia, ahora regresar a nuestros cultos presenciales. El Señor dice que un retraso puede convertirse en una preparación para tu vida. Dios siempre tiene un porqué. Él quiere que nosotros confiemos en Él, sea lo que sea. No debemos mirar los retrasos de Dios como negaciones, debemos de confiar en que Él sabe, Él tiene mejores planes, mucho mejores que los que nosotros podemos llegar a pensar o que los que nosotros tenemos. Puede que pensemos que tenemos sabiduría, entendimiento, inteligencia, pero es Dios quien sabe mejor, porque Dios está en control. Entonces, no pienses que este año que no nos hemos congregado ha sido un desperdicio. De ninguna manera. Dios te ha estado preparando. Los retrasos de Dios tienen un porqué. Dios siempre tiene un porqué. Yo no sé si Él nos los diga o nos lo haga saber, pero Dios siempre tiene un porqué cuando Él retrasa, porque los tiempos de Dios son tiempos perfectos. Y ahora sí viene una cosa que ya le había mencionado hace un momento: lo que Dios ha dado, lo multiplica. Lo que Dios ha dado, lo multiplica. Yo escucho muchas personas, por ejemplo, decir: es que no tengo tiempo, y tienen razón. No tienen tiempo. ¿Por qué? Porque estamos llenos de cosas en esta vida. Llenos de cosas en esta vida. Hay un video que yo utilizo para compartirlo con algunos de los grupos que les doy capacitación. Se llama Vivir o Sobrevivir. Y al final se oye un diálogo, está la pantalla en negro, ya no se ve nada, pero se oye un diálogo donde una esposa le dice a su esposo, dice: levántate, acompáñame, vamos a caminar. Y él dice: no tengo tiempo. Y ella le dice: tienes razón, yo tampoco tengo tiempo. Ok, vamos a caminar. ¿Sabe qué le estaba diciendo ella? Yo tampoco tengo tiempo, pero sé que es importante, por eso me busco el tiempo para hacerlo. Hay ocasiones que nosotros pensamos que no tenemos o que tenemos poquito, pero lo que Dios ha dado, Él lo multiplica. Si usted le entrega su tiempo a Dios, Él lo multiplica. Si usted le da su dinero, Él lo multiplica. Si usted le da su talento, Él lo multiplica. Como lo vemos en el caso de estos hombres a quienes les dio una mina y ellos negociaron y obtuvieron uno 10 y otro 5. Y el que solamente tenía una mina y no hizo nada con ella, se la quitó y le dice: dénsela al que tiene 10. El Señor todo multiplica cuando usted se lo entrega en sus manos. Dice 2 Corintios 9:10: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Este punto es como plantar semillas. Dios va a aumentar, va a multiplicar las cosas que usted hace que tienen la aprobación de Dios. Los agricultores saben perfectamente bien que la semilla se lanza para que sirva de algo. Usted puede recordar también un pasaje en la Escritura donde se habla de la semilla de trigo. Para que la semilla de trigo produzca, ¿qué se tiene que hacer con ella? Tiene que arrojarse en la tierra y tiene que morir. Tiene que morir. Ajá. Pero aquí viene lo interesante.
Cuando usted siembra una semilla, ¿qué cosecha? ¿Otra semilla? No, usted cosecha una mazorca que da tal vez decenas o no sé si cientos de semillas, pero se multiplica. Cuando plantamos lo que sea, el Señor lo multiplica. Si usted planta una semilla de sandía, ¿cuántas semillas de sandías obtiene después? Vamos a suponer que por lo menos una sandía, no sé cómo sea el proceso del crecimiento de la sandía, pero imagínense, de una semilla de sandía, obtiene una sandía, ahí obtiene cientos de semillas de sandía. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que nosotros necesitamos plantar, necesitamos sembrar, y todo lo que nosotros entreguemos al Señor lo multiplica. Si usted piensa que no tiene suficiente energía, entregue lo que tiene al Señor. Hay promesas hermosas de cómo el Señor fortalece nuestra vida. Los que esperan en el Señor, ¿qué dice? Renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor. Cuando usted entrega su energía al Señor, el Señor la multiplica. Recuerda el primero y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Estoy tratando, se lo dije hace algún tiempo, tratando de ser saludable. ¿Recuerda que le dije que dejé el refresco? Sí, he pecado 1 o 2 veces en 4 meses, pero como 2, 3 refrescos me he tomado en 4 meses, pero he sido disciplinado, ya he bajado cerca de 4 kilogramos, pero también he empezado a ir a caminar, correr, porque le platico a Jari que voy como unos 6 kilómetros y ella me dice, ¿y 6 kilómetros corriendo? No, le digo, corro unos 200 metros, camino 100, corro 200, camino 100, pero de verdad termino bien cansado. Pero es un cansancio rico. No es el cansancio de cuando regresaba del trabajo y quería tenderme ahí en la cama para dormir y ya, sino es un cansancio rico. Y yo estaba pensando, si nos cansamos haciendo deporte, jugando fútbol, nos cansamos yendo a trabajar, ¿por qué no cansarnos sirviendo al Señor? El pasaje dice, o el primer mandamiento dice, ámale con todas tus fuerzas. Y amar al Señor con todas nuestras fuerzas significa entregar nuestras fuerzas para servirle. Hay ocasiones que hasta a veces nos da flojera levantarnos para congregarnos. Los días domingos para congregarnos había muchos que no, yo prefiero, mejor me quedo a descansar. Y a algunos les hace bien, porque luego se vienen a dormir aquí, mejor duerman ahí en su casa, descansen. Les he dicho que a veces dormir es una actividad también espiritual, porque el Señor dijo que en 6 días harás toda tu obra, pero el séptimo reposo dedicado al Señor. O sea, reposa, renueva las fuerzas, pero también adminístrate durante la semana para que entregues tu energía al Señor y veas cómo Él la multiplica. Segunda a los Corintios capítulo 9 versos 6 y 7 dice, recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La Biblia dice que nosotros debemos dar con alegría, de su tiempo con alegría. Antes del próximo domingo, hay gente que va a venir a este lugar a dar su tiempo para servir, para que usted esté confortable el próximo domingo. Hay gente que ha dado su tiempo de casi más de 1 año para que usted en la comodidad de su hogar esté participando del culto. Y de verdad que es cansado, ¿eh? Estas cosas pesan. Y a veces entre uno solo las metíamos porque los demás estaban metiendo otras cosas y están pesadas. Este púlpito, que damos gracias a Dios que nos lo regaló allá Manuel y Brian
pesa y lo tenemos que cargar entre dos. Hay ocasiones que nuestra lona aquí ya estaba a punto de caerse y entre los que estábamos aquí le echábamos ganitas. Lo hemos hecho con alegría. Todo lo que usted haga, todo lo que usted dé al Señor, dice la Biblia que lo tiene que dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Si usted se siente presionado, por ejemplo, para ofrendar, para diezmar, no lo dé, porque dice que no con tristeza ni por obligación. Así no sirve. Tiene que dar con alegría, tiempo, dinero, esfuerzo, talentos. Y aparte, nosotros damos de lo que Él nos ha dado. De gracia recibimos y damos de gracia. De gracia. Pero vea lo maravilloso que es nuestro Señor. Vea lo que dice el Señor Jesús en Lucas 18, 29 y 30. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. No me vaya a salir, ahí está el pasaje para que por fin deje esta señora, ¿no? No es literal este versículo. Lo que está diciendo es que usted y yo debemos de poner en primer lugar a nuestro Señor. Y dice que cuando nosotros hayamos hecho eso, el Señor no lo olvida. Y dice que nos va a dar más en esta vida y en la vida venidera. Hay algunos que dicen, no, yo lo quiero aquí y ahora. No me importa, yo solamente confío en la promesa de que cuando yo le doy algo al Señor, Él lo multiplica. Así como el hombre de las minas, que le dieron una mina, negoció y obtuvo 10, y al final todavía le dieron la mina de aquel siervo malo. Lo que usted entrega en las manos del Señor, Él lo multiplica. Le dije al principio de esta parte, hay gente que escucho que dice, no tengo tiempo, y exactamente, no tiene tiempo. Necesita hacerse el tiempo para las cosas importantes. En alguna ocasión ya se lo mencioné, si nosotros hiciéramos una evaluación de cómo estamos usando o gastando nuestro tiempo, se sorprendería. Mire, si una persona usa al día 1 hora, nada más 1 hora al día en el Facebook o en el Instagram o en lo que sea, nada más 1 hora, en un año ha gastado 15 días de su vida, en un año. 15 días de 24 horas. ¿Le serviría para algo 15 días? A lo mejor aquellos que tienen ropa atrasada por lavar, aquellos que tienen algún pendiente en la casa por hacer. Ahora, imagínense aquellos que usan 2 horas. Ya son 30 días, un mes completito. Bueno, pues se cree que en México, no todos, por supuesto, pero un gran porcentaje de personas está utilizando mínimo 4 horas al día en las famosas redes sociales. 4 horas al día. Antes era con la televisión, aunque todavía algunos tienen esa adicción a la televisión, pero 4 horas al día son 2 meses de su vida en un año. ¿Le servirían 2 meses? A lo mejor simple y sencillamente para descansar de los otros 10 que ha vivido totalmente agotado. De verdad, no se va a arrepentir. Cuando usted entrega todo al Señor, el Señor lo multiplica. Lo da de volver multiplicado muchas veces y todavía ahí es como si dijera, y de bono la vida eterna. Porque dice, en esta vida, la venidera. Es una promesa de Jesucristo. Es una promesa directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Primero a los Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Hace rato que estábamos planificando un poquito acerca del regreso para el próximo domingo y no es la primera vez que me lo hacen saber. Las hermanas Ujieres me hablan de cómo algunos de verdad son groseros en la entrada. Las hermanas les dan indicaciones y hacen lo que quieren. Bueno, de antemano les digo, vamos a ser muy disciplinados el próximo domingo en el regreso. Vamos a ser muy disciplinados. Y las hermanas que van a estar ahí en la puerta tienen la autoridad para decirle,
alto. Y algunas ocasiones, yo estoy seguro que algunas de ellas han querido decir, ya, a volar, yo ya no quiero más esto. La Biblia dice que ningún trabajo es en vano. Ningún trabajo es en vano. A veces los que colaboran allá con los jóvenes también, pues no se conectan, no se congregan. Y ¿valdrá la pena? La Biblia dice que ningún trabajo en el Señor es en vano. Por eso mi invitación a través de esta predicación es que si usted quiere crecer en fe, tiene que arriesgarse a hacer más de lo que está haciendo ahora. Este año realmente ha sido un año de preparación. Si usted no ha experimentado la preparación del Señor, ha sido un año echado a la basura. El trabajo en el Señor no es en vano. Hay mucha gente que entrega su vida por una empresa. De verdad, la gente trae bien puesta la camiseta de la empresa y después a lo mejor por una falla, a lo mejor por tu edad o porque tu jefe estaba de malas, te dan una patada y adiós. El trabajo en el Señor no es en vano. Y la última lección, lo que Dios empieza, Dios lo termina. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Dice la Biblia en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y realmente esta es nuestra confianza en la vida. Esta es mi confianza también para con ustedes. Dios ya empezó la obra en ustedes. Tal vez a veces yo no he sido el líder que ustedes necesitaban o yo no he sido el líder que pudo moverlos a ustedes, pero no me preocupa porque el Señor ya empezó la buena obra en ustedes y Él la va a perfeccionar. Y usted sabe mi frase que yo utilizo aunada a este versículo. Mi Dios dice, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, pero usted decide con dolor o sin dolor. Usted lo decide. Porque si Él ya empezó la buena obra, la Biblia dice que lo va a perfeccionar. Y por cierto, este es el versículo para memorizar en esta semana, Filipenses 1:6. Ya sea en la versión que usted quiera. Yo me lo sé de memoria en la Reina Valera. Dice, y estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una gran promesa. Si Dios ha empezado la obra en su vida, el Señor la va a completar. Memorice este versículo, pero no solamente lo memorice, créalo. Créalo. Estoy convencido, dice Pablo, que si Dios ya ha empezado la obra en tu vida, Él la va a perfeccionar. No sé si, creo que sí se lo he dicho en alguna ocasión con un amigo de aquí de la iglesia, ya no está aquí en la iglesia, pero utilizando ese pasaje, lo utilizaba de una manera un poquito fea. Yo le decía esto, sí, le decía, cuando tú crees en Jesucristo, le dije, ya te cayó la maldición, porque no vas a poder ser feliz fuera de Jesucristo, vas a querer apartarte, vas a pecar, pero eso te va a mantener con una inquietud que no te va a permitir ser feliz. Jamás vas a poder ser feliz fuera de Jesucristo, porque si Dios ya ha empezado la buena obra en tu vida, Él la va a completar. Él la va a completar. Este año estaremos cumpliendo 26 años de ministerio aquí en esta iglesia. Y la verdad nos hemos mantenido aquí, pensando que nosotros íbamos a hacer algo grande para nuestro Dios. Este mismo año, de inmediato después que dijeron que se cerraban los lugares, pensamos, vamos a hacer algo grande para Dios. Sin embargo, lo que ha pasado es que Dios ha hecho algo grande dentro de nosotros. Ha fortalecido nuestra fe, nos ha dado visión, nos ha impulsado. Dios ha hecho algo grande dentro de nosotros. Hace casi 26 años que llegué a esta iglesia, pensé, vamos a levantar una gran iglesia aquí en este lugar. ¿Y sabe lo que ha hecho el Señor? Él nos ha levantado a ser personas diferentes. Ha hecho una gran diferencia en nuestra vida.
Y la mejor parte de esto es que, como dice este versículo de Filipenses, Él no ha terminado. Va a continuar trabajando en nosotros, va a continuar trabajando en esta iglesia, dice, hasta el día de Jesucristo. Hasta que Jesús vuelva, porque lo que Él empieza, Él lo termina. Él termina su trabajo. Dice Colosenses capítulo 1, versos 5 y 6. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Mire, en este último año, tal vez fue un pequeño grupo de personas o tal vez fue un gran grupo de personas. Estuvieron cumpliendo su labor dentro de la iglesia. Y no tenemos ni idea de todo lo que ha sucedido como resultado de ello. No tenemos ni idea de lo que hacen algunos hermanos transmitiendo a través del internet. Hace rato usted escuchó que hay una hermana que está y constantemente está viendo el culto desde España. No teníamos idea de eso. Pero lo que sí es que el evangelio de Jesucristo está llegando a lugares insospechados. La primera semana de pandemia, bueno, no, tal vez fue como la segunda o la tercera, me reunía con algunos pastores y le decía, no sé todo lo que vaya a pasar en este año, pero sí sé algo, que hay personas que no van a regresar a vida nueva. Pero sé otra cosa también, hay otros que el Señor ha llamado y ha añadido a su iglesia. Y gracias a Dios, porque muchos de ustedes que han estado en contacto con esa gente, que les han estado compartiendo, Dios los ha utilizado para que la iglesia siga creciendo, siga funcionando, siga cumpliendo con la visión de llevar el evangelio hasta lo último del evangelio, de la tierra. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron completamente. Y a final de cuentas hay algo que debemos de comprender. Bueno, se lo platico con una experiencia propia. Hace, pues es cerca de unos 20 años, yo creo que tenía como 6 años aquí en la iglesia. Es mi primera iglesia que pastoreo. Aquí es donde estoy aprendiendo a ser pastor. Cuando yo llegué, decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, en el seminario nos dan clases de administración de la iglesia y muchas otras cosas, pero ya estar al frente de una iglesia es otra cosa. Y ya estoy aquí, ¿y ahora qué voy a hacer? No tenía ni idea, ya en mi iglesia local sí funcionaba, fui líder de jóvenes y pero ya estar al frente de una iglesia uno no sabe ni qué hacer. Entonces lo primero que se me ocurrió es, bueno, pues voy a hacer lo que sé hacer. Conmigo invirtieron tiempo en el discipulado y entonces dije, vamos a empezar a hacerlo aquí en la iglesia. Y empezamos a invertir tiempo. Yo recuerdo un grupo pequeño que teníamos allá en mi casa, formamos ese grupo pensando en el discipulado cuando vivía en Xochimilco, y en broma lo digo, ¿no? Éramos como unos 12, y si al Señor Jesús entre 12 le salió un Judas, y yo decía en broma, por supuesto, porque hay gente que permanece aquí en la iglesia de ese grupo, en broma decía, no, pues a mí solamente me salió uno bueno y por ahí 12 Judas, ¿no? No es cierto, en broma nada más, ¿no? Pero empezamos a invertir tiempo con las personas. Y yo me acuerdo muy bien de esto. Invertía 2, 3 años y en 3, 4 años la gente se iba. Y de verdad eso me deprimió un poco. Y fui con delante del Señor, Señor, ¿qué pasa? 2, 3 años y se va. Luego también empezó el Señor a hacernos consciente de que había muchos estudiantes que venían y pues era un periodo que tenían que pasar aquí y se iban. No entendía, el Señor no me daba respuesta. Después de unos años, Yolis, la hermana de Román, no conseguía trabajo aquí y se fue a trabajar a Guadalajara. Y ella venía como una vez cada 2 meses. Y me acuerdo una vez que vino y me dijo, pastor, le manda saludos Noé y Norma, así se llamaba un matrimonio de jóvenes que venían aquí a la iglesia.
y después se fueron para Guadalajara. Le manda saludos Noé y Norma. Y me dijeron que le dijera que están en tal iglesia y que son consejeros de los adolescentes. En ese instante, como si el Señor me hubiera cacheteado. O sea, como decíamos hace rato en 1 Corintios 5, 15, 58, ningún trabajo en el Señor es en vano. Usted mismo ha invertido en tiempo con otra gente aquí en la iglesia y a lo mejor ya no está. Pero en ese tiempo el Señor me enseñó lo siguiente. Me dijo: Ricardo, ¿tú trabajas para el reino o para tu reino? Me quedó perfectamente claro. Trabajamos para el reino de Dios. No somos iglesias que compiten, somos iglesias que cooperan. Es decir, tal vez algunas personas en las que usted ha invertido tiempo, ahora están en otro lugar, pero la semilla que usted sembró está germinando para el reino de Dios. No se trata de nuestro reino, se trata del reino de Dios. De verdad, ningún trabajo en el Señor es en vano. La obra del Señor sigue expandiéndose. Sí, es cierto, hay algunos líderes que van a rendir cuentas delante de Dios. Hay algunas grandes iglesias que llegaron a esta ciudad y yo recuerdo mucho una iglesia que llegó a esta ciudad hace algunos años y empecé a verla ahí en su Facebook y decía 6 semanas y ya somos 600 en esta iglesia. Yo decía, wow, qué tremendo programa de evangelismo deben de tener, ¿no? Y la realidad no es que esa iglesia estaba llena de gente de algunas otras iglesias, incluso yo digo, nuestra iglesia también hizo su aporte para esa iglesia. Pero trabajamos para el reino. Por eso yo quiero cerrar esta tarde invitándole. ¿Se va a unir usted a lo que Dios está haciendo en este tiempo, en esta generación, incluso en esta iglesia? ¿O va a seguir enfocado en sus planes propios, en sus propósitos propios? Como le decía, yo espero que este año de pandemia el Señor haya hablado a su vida. El Señor le haya dado una nueva visión. Y si no, solamente quiero que reflexione en lo siguiente. Seguro que en esta pandemia usted supo de personas que perdieron la vida. Oíamos en los primeros meses, empezaban a darnos las estadísticas. Hubo tantos contagios, todavía no eran muchos, y tantos muertos. Y ya se empezaba a ver en Europa, por ejemplo, el asunto muy crítico. Y decíamos, oremos por la pandemia y demás. Ok. Pero yo les decía a mucha gente lo siguiente. Cuando esas estadísticas empiezan a tener nombre y apellido y rostro, esto se vuelve muy doloroso. Y muchos de ustedes pueden recordar que empezamos a escuchar nombres conocidos, personas muy queridas. Si usted y yo estamos de pie, es porque Dios tiene planes y propósitos. No es porque usted sea de los consentidos de Dios. Hay quienes a veces así muy temerariamente utilizan esa frase, yo soy de los consentidos de Dios. Dios a sus hijos que ama, ¿qué dice? Disciplina. Entonces espere por ahí el guamazo de parte de Dios si usted dice que es de los consentidos de Dios. No, si usted y yo estamos de pie el día de hoy es porque Dios tiene planes y propósitos y quiere que usted ya salga de la silla, que usted ya salga de la comodidad de su hogar, que usted ya salga de sus planes y propósitos personales y se una al plan global de Dios, al plan grande de nuestro Dios, de que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para que eso se dé, se requiere que usted y yo pongamos a funcionar nuestros dones, nuestros talentos, los pongamos en las manos de Dios y arriesguemos.
el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero que el que pierda su vida por causa de mí, la ganará, dijo el Señor Jesús. Espero que este año de pandemia haya servido para tener una nueva visión, no solo de la vida, una nueva visión de los planes que Dios tiene para nuestra vida. ¿Se va a unir a lo que Dios quiere hacer a través de Vida Nueva? Y puede ser que usted esté lejos, ¿no? Como mi hermana allá de España. Dios quiere usarle también a usted. Mis hermanos de León, Dios quiere usarles también a usted. Únase a una iglesia local. Por supuesto, como le decía la semana pasada, hubo algunas preguntas y hoy las respondo. Sí lo dije la semana pasada, pero lo recuerdo. Vamos a seguir transmitiendo por internet. Pero, de verdad, únase a una iglesia local. Si usted no tiene iglesia, le invitamos a nuestra iglesia. Pero si usted tiene iglesia, únase a su iglesia local, porque Dios quiere usarle allí donde le ha puesto. Si usted no tiene una iglesia local, busque una. Si usted está cercano a nosotros y no tiene una iglesia local, le invitamos a que venga con nosotros. Pero Dios quiere que tengamos una visión más grande que la visión pequeña, como la que era mía. Tal vez ser presidente de la República. El Señor me diría, ¿con tan poco te conformas? Yo recuerdo una ocasión que me parece que fue, no sé si fue Moody o Spurgeon, le dijeron que si él nunca había soñado con ser rey de Inglaterra, alguna cosa así, y él dijo, yo no me rebajo a eso. El Señor me ha llamado a servirle, yo no me rebajo a esas cosas. ¿Se va a unir a lo que Dios quiere hacer a través de nuestra iglesia Vida Nueva? ¿Se va a unir a lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia? Si usted nos está viendo y escuchando de otro lugar y tiene una iglesia local, ¿se va a unir a su iglesia? Me gusta mucho cómo termina Josué su discurso de despedida. Le dice a la gente, decidan, ya de una vez por todas decidan. ¿Van a seguir a los dioses a quienes siguieron sus padres? Pero sea lo que ustedes decidan, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué decidirá usted en esta tarde? ¿Se arriesgará o seguirá envuelto en sus temores? ¿Tomará el riesgo de seguir al Señor, de servir al Señor y unirse a su iglesia local para lo que Dios está a punto de hacer? ¿O se quedará al borde del camino? Es su decisión. ¿Qué va a decidir? Si usted quiere tomar la decisión de unirse a lo que Dios está haciendo y va a hacer a través de nuestra iglesia local, quiero orar por usted y con usted. Pero me gustaría que allí donde usted está, se ponga de pie y haga un compromiso con el Señor y le diga, Señor, a donde tú me lleves, yo iré porque sé que donde tú me lleves, tú provees. Tal vez hace tiempo no era el tiempo, pero tu tiempo es perfecto, porque sé que tus retrasos tienen un porqué y tú me estabas preparando. Señor, también sé que todo lo que nosotros te demos lo multiplicas. Y hoy quiero entregar mi vida, mis talentos, mi tiempo, para que tú los uses en tu plan global, en tu plan no solamente para aquí, para esta iglesia, sino en tu plan para hasta lo último de la tierra. Si usted quiere tomar una decisión, allí donde usted está, póngase de pie y vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, aquel siervo
a quien le diste una mina y no negoció, tuvo miedo. Los demás también sabían, seguro lo que él sabía, de que eres un hombre duro. Pero los otros tomaron la decisión de arriesgarse. Este hombre que tenía una mina, él quiso ir a la segura, pero al final perdió. Señor, para crecer en nuestra fe se necesita tomar riesgos. ¿A quiénes de nuestra iglesia tal vez estás llamando al pastorado? ¿A quiénes de nuestra iglesia tal vez estás llamando a algún liderazgo de la iglesia? ¿A quiénes de Vida Nueva tal vez estás hablando, llamando para plantar una nueva iglesia? Pero algunos tienen temor. Señor, quiero pedirte que toques sus corazones y que les animes a tomar riesgos y que observen todo lo que tú tenías preparado para sus vidas. Y que en breve muchos de ellos estén dando testimonio de su fe, de cómo ha crecido al caminar contigo, de cómo ha crecido al comprometerse, de cómo ha crecido al arriesgarse. Padre, quiero orar por cada uno de los que están de pie. Te ruego que les uses. Te ruego que les uses aquí en nuestra iglesia. Señor, quizá alguno de ellos tú lo has llamado para ser el director del ministerio estudiantil. Algunos otros tú les estás llamando para que inviertan horas de trabajo con los estudiantes. Algunos otros les estás llamando a iniciar nuevos ministerios aquí en nuestra iglesia. Pero Señor, no queremos quedarnos en la misma condición. Ayúdanos a crecer, a desarrollarnos en nuestra fe. Queremos correr los riesgos. Señor, empieza a revolucionar la mente y el corazón de cada uno de los que han tomado la decisión el día de hoy de comprometerse, y empieza a hablar a sus vidas para mostrarles dónde, haciendo qué los quieres usar. Y Padre, seguimos esperando también en tu tiempo para tener el templo en este lugar. Seguimos esperando en tu tiempo para que tú nos ayudes a hacer un impacto grande entre los estudiantes en esta ciudad, en el país y hasta lo último de la tierra. Usa tu iglesia Vida Nueva conforme a tus planes y propósitos. Nosotros queremos ser útiles en tus manos. Usa a mis hermanos que se conectan con nosotros, que son de otros lugares. Permite que se unan a una iglesia local. Permite, Señor, que se comprometan con una iglesia local. Y si hay algunos otros que se están conectando y tienen una iglesia local, que se comprometan con su iglesia, allí donde tú les has puesto. Y recordamos que lo que tú empezaste lo completarás. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En esa confianza nos abandonamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.